Me llamo Pedro Diz y estoy aquí en representación de la Unidad de Odontología para Pacientes con Necesidades Especiales de la Universidad de Santiago de Compostela. Nosotros tuvimos la suerte de ser galardonados con el 7º premio FEGADACE y este año pues, nos han pedido que participemos en esta entrega simbólica del 8º premio FEGADACE Miguel Blanco a los nuevos galardonados, que son la Fundación María José Jove. La Fundación María José Jove tiene una característica particularmente atractiva, que es que se trata de una institución poliédrica que no solo focaliza sus actividades en cuestiones de salud o de educación, sino que va más allá, piensa en la socialización y en la integración social del paciente. Realmente hace un abordaje un tanto holístico y eso hace o permite que sus objetivos sean muy diversificados y por lo tanto, en consecuencia, que sean muchos los tipos de beneficiarios directos de las iniciativas que propone. Desde aquí, enhorabuena a todos los integrantes de la Fundación, a todos los que trabajan en este estamento, desde el primero hasta el último. Enhorabuena a la Fundación María José Jove y os envío un cariñoso abrazo virtual. A Federación Galega de Dano Cerebral quere agradecer e recoñecer a sensibilidade e o traballo en prol das persoas con dano cerebral adquirido de Galicia e das súas familias á Fundación María José Jove, coa concesión do Premio FEGADACE Miguel Blanco do ano 2020. A Fundación ven apoiando a celebración das Xornadas do Dano Cerebral na Coruña e os programas de lecer e inclusión para as persoas con dano cerebral e as súas familias. A implicación da sociedade civil e de entidades como a premiada ou a que entrega este premio, a Unidade de Pacientes Especiais da Facultade de Odontoloxía da USC, é fundamental para a visibilización do noso colectivo. Noraboa e moitas grazas. Muchas gracias a FEGADACE por concedernos el 8º premio Miguel Blanco. Es un honor para mí, para todo el patronato y para todos los miembros de la Fundación que hayan confiado en nosotros para darnos este premio. Desde la Fundación María José Jove llevamos 17 años trabajando en favor de la infancia y de las personas con diversidad funcional y personas en riesgo de exclusión social. Aunque estamos viviendo un momento complicado por culpa del COVID, nosotros vamos a seguir implicados y trabajando cada vez más para intentar ayudar a todas estas personas que en este momento están todavía más desamparados. Esperamos también el año próximo poder seguir realizando las jornadas que hacíamos con ADACECO, que la verdad eran unas jornadas muy interesantes y muy necesarias. Muchas gracias de nuevo y espero que toda esta situación en breve pueda pasar y podamos vernos.